Doy paso ya a Ana Pérez también, que está aquí con nosotros, del sindicato Steilas, y que hará la labor de moderación de esta primera sesión. Bueno, sin más os presento a Haidar. Haidar es profesor de literatura postcolonial y postmoderna de la Universidad Al-Aqsa en Gaza. Ha escrito ampliamente sobre el conflicto árabe-israelí, incluyendo artículos publicados en CENET, Electronic Intifada y Democracia Abierta. Además, ha publicado artículos sobre literatura y estudios culturales en varias revistas y participa en el comité directivo de la campaña Palestina para el boicot académico al Estado de Israel, PACBI. Entonces, bueno, pues sin más, le pasamos la palabra. La primera, bueno, ellos participarán 20-25 minutos y luego, bueno, pues abriremos un debate o una ronda de palabras. I would like to thank the organizers of this conference, Palestine Network, and every single person who is attending this conference. I will start off by giving an idea about the situation in Gaza. I was introduced as an associate professor of literature and cultural studies, which is correct. I work at Al-Aqsa University in Gaza, and I'm also a member of the Palestinian campaign for the academic and cultural boycott of Israel. And what I'm going to do, because my colleague here, Hector, is going to address the issue of education under apartheid. So I will try to avoid that now, since we have an expert who's going to be talking about that. What I'm going to talk about is the context, the political context also, within which the education in Palestine is taking place, in particular education in Gaza. And I will be alluding to the higher education system in Palestine and the higher education system as part of that in Gaza. But all of that is or comes within a context of direct military occupation, context of apartheid, and context of an ongoing process of ethnic cleansing. Now, because I don't want to bore you with the historical background, I will not take you back to 1948, 1967, etc. Most of you are familiar with that. I will be referring to that definitely, but I will take you back to January 2006. January 2006, we Palestinians of the Gaza Strip and the West Bank, and when I say Palestinians of the Gaza Strip and the West Bank, I'm referring only to 1/3 of the Palestinian people. The Palestinian people, we have three components of the Palestinian people: those who live in the Gaza Strip and the West Bank under direct military occupation since 1967. And we have about 7 million Palestinian refugees who were ethnically cleansed in 1948 when Israel was established. 2/3 of Palestinians are refugees whose right to return is enshrined in international law, United Nations Resolution 194. And the third component is the second or third class citizens, Palestinian citizens of the State of Israel, who are citizens of the State of Israel, but not nationals. And the fact that they are not nationals because they are not born to Jewish mothers. So I'm going to be talking about Gaza. When we were invited after the collapse of Iraq, the invasion of Iraq, and the toppling of the Saddam Hussein regime, the George Bush doctrine was spreading democracy to the Middle East. So we were invited, the Palestinians of the Gaza Strip and the West Bank, to head to the polling stations and vote for our representatives only of Palestinians living in the Gaza Strip and the West Bank. So 60% of the Palestinians of the Gaza Strip and the West Bank went to the polling station, voted against the will of the United States of America, against the will of Israel, and against the will of the corrupt Palestinian Authority. Palestinians of the Gaza Strip and the West Bank were fed up with the fiction of the so-called peace process, peace that only brought about only misery to those who live in the Gaza Strip and the West Bank. And that is why
those who went to the polling station voted against the Palestinian Authority, voted against the facade, the illusion, the fiction of the two-state solution, which I personally think is a racist solution for so many reasons that we can discuss later on. I personally did not vote because I don't think that you can have true democracy under the barrel of the gun of the occupier. First of all, you need to get rid of occupation, and that's a precondition for free and transparent elections. So people went to the polling stations, voted against the will of the occupier, and as a result of that, Israel, in cahoot with the United States of America, in cahoot with the dictatorships of the Arab world, including the Egyptian regime of Hosni Mubarak, Israel decided to impose a deadly siege on Gaza. We have been living under this deadly, medieval, hermetic siege since 2006 because people did not want to vote for Hamas because they liked Hamas. It's because they wanted to punish the Palestinian Authority. And they wanted to send a strong message that we cannot go on supporting the fiction of peace process and so on and so forth, because the so-called peace process, it has managed to do one thing, to give the wrong impression that you have two equal parties. The occupier and the occupied are not equal. The oppressor and the oppressed are not equal. The racist white apartheid system was not equal with the oppressed blacks of South Africa. Now, because people voted against the will of the occupier, voted against the two-state solution, Israel decided to punish us. And that's why they've imposed a deadly siege on us. And when I talk about a deadly siege, I'm going to quote the United Nations Special Rapporteur to the Occupied Territories, our friend Professor Richard Falk. I remember reading a statement followed by a series of articles by Professor Falk describing the siege on Gaza as a prelude to genocide. He used the word genocide. This is not my word. And I'm going to refer, Ilan Pape was here last night. I was hoping I would see him today, but I remember him writing another article calling the siege imposed on Gaza slow genocide. Now, when you look at the situation in Gaza right now, when you do not have electricity, because the only power station that Gaza has was bombarded in 2006, when 95% of your water is undrinkable, you can't drink. And when you have 6 crossings separating Gaza from Israel, locked up by the Israelis, and the sea, the Mediterranean, fishermen cannot go beyond 3 miles, and the only exit Gaza has to the external world, the Rafah crossing, was sealed completely. You have the most densely populated area on earth, 320 square kilometers with 1.8 million people living there. It is, in the words of, and I'm going to quote mainstream Israeli human rights organizations, B'Tselem. B'Tselem calls Gaza the largest open-air prison. The largest open-air prison. People cannot move out of Gaza. In order to come and be with you, 2 years ago I was invited by our friends from Barcelona to give a talk, and I couldn't leave Gaza. Between 2006 until 2011, I was not allowed to leave Gaza. I am an academic, entitled to freedom of speech, research, etc. I was not allowed. In order to be here with you, it took me 3 days to go from Gaza through the Rafah crossing to Cairo to Frankfurt to come to Bilbao. It's not an easy life for us Palestinians in general and academics and students in particular. So Israel imposed this siege.
but the Palestinians of Gaza never surrendered. The objective was to force people to topple the government of Hamas that they had elected. That didn't work. The number of terminally ill people and people in need of medication who have died so far as a result of this deadly siege has reached more than 1,000. No wonder that people call it genocide. That was not enough, and because that was not enough, we did not give up, we did not surrender. In February, end of February, early March 2008, Israel wanted to test the water of the international community to see if they commit more crimes, what would be the reaction of the international community. So in February, early March 2008, the Israeli occupation forces invaded the northern part of the Gaza Strip, stayed there, stayed there for 5 days. I remember every single moment of it because we couldn't sleep. And during these 5 days, the Israelis committed an outrageous massacre, killing 164 people, including, and that was the thing, including 64 children. I can't remember names of families. They were wiping out families. The Dardona family, the Saleh family, etc., etc. Now, we, because that was a large-scale massacre, we expected, rightly so, I mean, we were right. We were naive. We remain to be naive as Palestinians. We expected the international community to do something, not to allow Israel to go on committing war crimes and crimes against humanity. So we waited for a reaction. Israel also waited for a reaction from the international community, and the reaction was absolutely nothing. The reaction, in fact, was blaming both sides, calling on both sides for restraint, self-restraint, calling on the colonizer and the colonized, the victimizer and the victim for self-restraint. So Israel got the message that it can go on carrying out such crimes with total impunity. And that is why, on the 27th of December, the same year, 2008, 11:25 a.m., I remember it very well because I was driving my car next to a police station which was attacked. Israeli airplanes, F-16 made in the United States of America, F-15 made in the United States of America, and Apache helicopters made in the, in the United States of America, attacked Gaza from Rafah in the south to Beit Hanun in the north. The first 3 minutes, about 270 people were massacred. We did not give up. And that is why Israel continued the massacre for 22 days. For 22 consecutive, continuous days. Every single day, wiping out entire families. Every single day. For 22 days. We didn't sleep. I remember every single day. The new weapon that was used then was the phosphorus bombs. And that's why I'm perspiring now. I'm excited, of course I'm excited to be with you, but I'm perspiring because I was also exposed. I come from Tel El Hawa neighborhood, and Tel El Hawa neighborhood was invaded in the last 48 hours of the massacre, during which 28 people were killed. 28 people were killed. I live next to Al-Quds Hospital. Al-Quds Hospital was bombarded, was shelled. And the 28 people, including 12 children, they were killed, brutally murdered. Now, so that was not enough for Israel. The siege was not enough. The massacre was not enough. The objectives of the war, there were 4 objectives. 1, releasing Gilad Shalit, the captured Israeli soldier. 2, toppling the government of the democratically elected government of Hamas. 3, bringing back the pro-Oslo forces to the Gaza Strip. And number 4, putting an end to the launching of firecrackers called missiles from Gaza. None of these objectives were achieved. But what is the outcome of that massacre, and what lessons do we get from that massacre?
Now, before I talk about the outcome of that massacre, because we need to talk about education and academic institutions, 2 universities were targeted. The Islamic University of Gaza, 2 huge buildings that have computer labs, physics labs, mathematics, biology, etc., were completely demolished, attacked by F-16s made in the United States of America. And my university library was attacked. Al-Aqsa University Library was attacked. Now, the sad story, my personal sad story of that massacre, I have so many sad stories to tell, but I don't want to personalize everything. But I remember, and I have taken a vow to tell the story every single time I talk to people, the story of my best student, Ma'athir Abu Zinad, who got straight A's in the courses she took with me when I went back to teach novel, 20th century novel at Al-Aqsa University in 2005. She was my student. She stayed at the university 1 semester and then she graduated. She married another student, and during the first week of the massacre, an Israeli made in the United States of America, a drone targeted her. Her family is still trying to find parts of her body. Reasons, I have no clue. I have no idea. One Israeli soldier was interviewed in Haaretz. Haaretz is an Israeli mainstream, liberal mainstream newspaper, soft Zionist. And I remember this soldier being interviewed on the first week of the massacre, and I'm going to paraphrase what he had to say. He said, what is so nice about Gaza is that you see a man, you see a woman, you see a child walking in the streets of Gaza, and you can't just shoot them, knowing very well that you would get away with it, and you wouldn't be questioned. That tells you about the situation of Gaza. Now, was that enough? No, that was not enough. Richard Goldstone, the head of a United Nations fact-finding commission, heading a wonderful commission of wonderful judges and people, came to Gaza after the massacre. He wrote a report. In the report, he accused Israel of committing, I'm quoting Richard Goldstone, of committing war crimes and possible crimes against humanity in Gaza. Because within 22 days, Israel managed to kill, and listen to the figure. Now, when we talk about genocides, we need to define genocide. But I want to use Richard Goldstone. I'm not going to use genocide now. But Israel, according to mainstream human rights organization, Richard Goldstone's commission, Palestinian human rights organizations, we have 3 human rights organizations in the Gaza Strip. Israel, the figure was 1,434 people, 90% of whom were civilians, including 443 children. Now that's a war crime. Now what is the international community waiting for? Now what kind of research are you expecting this academic to carry out under such circumstances? Now was that enough for Israel? Israel then had the most fascist government in the history of the state of Israel. War criminals, from Ehud Barak to Olmert to Tzipi Livni. As if that was not enough for the Israeli community, people wanted to punish Tzipi Livni and Olmert because 94% of Israeli Jews supported the massacring of Gazans, according to a survey made by Haaretz newspaper. 94%. But they were not happy with that, and that's why voted for a more fascist government. We are talking about Avigdor Lieberman here. We are talking about Benjamin Netanyahu. Now, our question as citizens of Gaza, Palestinian citizens, academics, students, we wanted solidarity. And honestly, I am here, and I had a meeting yesterday with the Education Committee of the Parliament. I'm not asking for sympathy. And we have given up, actually, on governments. We have given up on the United Nations. We have given up on the European Union. We are asking for solidarity. People-to-people solidarity.
We're asking for civil society organizations to boycott apartheid Israel, the same way international civil society boycotted the apartheid system of South Africa in the 70s and 80s. We wanted you to exert as much pressure as possible on your government to impose sanctions on apartheid Israel. We had visitors from South Africa, the likes of Archbishop Desmond Tutu, Ronnie Kasrils, anti-apartheid heroes and activists. And this is I had discussions, personal discussions with them, and this is what they had to say to us. What you are going through in Palestine is far, far worse than what we had witnessed under the heydays of apartheid. Never in the history of the apartheid system did the apartheid system attack civilian populations with F-16s, with Apache helicopters, with tanks. Never. It never happened. Two landmarks stick out in the history of South Africa. The Sharpeville massacre, 1960, in which 69 people were killed, and that was a turning point in the struggle against apartheid. And then 1977, Soweto Intifada, Soweto uprising. In the mid-80s, Margaret Thatcher and Ronald Reagan considered Nelson Mandela a terrorist. In the mid-80s, Nelson Mandela was considered a terrorist because Margaret Thatcher then and Ronald Reagan wanted, or rather defended, a policy of what they called constructive engagement. The colonizer and the colonized sitting, talking together, having fun together. Now, the power remains in the hands of the colonizer. The privilege remains in the hands of the colonizer. And they expected them to have constructive engagement. Nelson Mandela refused. Now, because of the pressure of the international community, particularly civil society, including academic institutions, students, etc., and with mass mobilization on the ground, where the townships, black townships and colored townships of South Africa became ungovernable. That's what the term they used, ungovernable. The apartheid system understood that it could not sustain its racist policy against the indigenous population of South Africa. The BDS campaign, which had been initiated, in 1958 in London, when a handful of ANC, African National Congress activists, had a meeting in London, called on the international community to intervene, to put an end to the oppressive system that black South Africans had to be exposed to. It took the international community more than 30 years to heed the call made by the blacks of South Africa. We've learned our lessons. We looked at the South African experience, but before talking about the BDS campaign, I need to say that the massacring of Gazans in 2008-2009 was not enough. Israeli Jews voted for a more fascist government headed by Benjamin Netanyahu, and they decided to come back and attack Gaza again in November 2012, 6 months ago. 1 week during which they killed more than 200 people. Families were wiped out. The Dallo family story, everybody knows the Dallo family story. 18 members of the same family were killed instantly. 2009, the Samuni family, 29 members of the same extended family were brutally murdered within a blink of eye. So the international community is not serious. The international community is not defending human rights. And when I talk about human rights, my friends, I'm talking about basic human rights. Basic human rights, the rights that you are enjoying here. My right to education. As an academic, I want to be able to come and attend conferences here. My right to self-determination, which is enshrined in international law. My right to self-determination includes an end to occupation of 1967, Gaza and the West Bank. 2, my right of return. My parents were refugees, ethnically cleansed in 1948. Both died in 2005, dreaming of returning to their village, Zarnuga. That's their right. Number 3, we want an end to Israel's discriminatory laws
against Palestinian citizens of the State of Israel. Now, nobody was against these demands in the 70s and 80s when people showed solidarity with the oppressed South Africans. And that's why in 2004, we decided as academics, cultural figures, intellectuals, singers, artists, you name it, to call on the international community to boycott apartheid Israel until it complies with international law. That's it. We want Israel to comply with international law. United States State Department report, I'm talking about United States State Department report, notice, accuses Israel of implementing discriminatory laws against the Palestinian citizens of the State of Israel. You have it from the mouth of the lion here. Now, apartheid was one form of oppression. White oppressing black. Establishing Bantustans, what they called independent homelands, 4 Bantustans for the blacks to live in. In Palestine, we have a multi-tiered system of oppression, triple system of oppression. Direct military occupation in the West Bank, siege of Gaza, that's one system. Ongoing colonization of the West Bank. You have settlements for Jews only in the West Bank. Roads for Jews only in the West Bank. Of course, I don't want to talk about the discrimination against the Palestinians of Gaza. We are at the lowest level. We're not allowed to move. We're not allowed to eat. Israel's defense ministry has been counting the number of calories that Palestinians of Gaza can consume. Now, what sick mind can come up with such ideas? Number of calories. The highest malnutrition rate in the world is amongst Palestinian children of Gaza. So these are our demands. In 2004, we established PACB, the Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel. In 2005, more than 170 Palestinian civil society organizations issued a call asking the international community to boycott apartheid Israel the same way it had boycotted the apartheid system of South Africa. Now, almost all Palestinian civil society organizations have endorsed this call. So if you tell me, what are you Palestinians calling for? There is a consensus. We are calling for the international community to boycott apartheid Israel. Now, the establishment of a Palestinian state in the Gaza Strip and the West Bank does not mean the implementation of our right to self-determination. Our right to self-determination means, one, my right of return. I want the implementation of United Nations Resolution 194, which gives me the right to return to my, in fact, not to return to my village. If you ask me, I want to live in Haifa. I want to live in Haifa. What's wrong with that? Now, my problem is that not a single Israeli academic institution has showed any kind of sympathy, leave alone solidarity with Palestinian academics. Not a single Israeli. In fact, the military doctrine that was implemented against the Palestinians of Gaza in 2009, the military doctrine was developed at Tel Aviv University. Tel Aviv University. And that military doctrine that was developed in 2006 was also implemented against the civilians of Beirut. It's called the Dahiya doctrine. Dahiya means southern district or neighborhood. In 2006, after a series of lectures by an Israeli general at Tel Aviv University, Israel decided to launch a massive war against Lebanon for 33 days, killing 1,200 people. The same Dahiya doctrine was used against Gaza. This doctrine means, in fact, killing as many civilians as possible to force the resistance movement to give up. That was used against Gaza 2009 and then again in 2012. So what do we want? In fact, and I know very well that I'm expressing the sentiments of most Palestinians. We want what Desmond Tutu, once he was asked under apartheid,
Archbishop Desmond Tutu, the Nobel laureate anti-apartheid activist, who's a BDS activist, by the way. What do you want? He said, we want the full menu of rights. You can't just give me a part of my rights. You can't say, okay, you can have an independent state in the Gaza Strip. What else do you want? No. I want the full menu of right. And the full menu of right entails right of return, equality. What is wrong with equality? When I call for equality, was Nelson Mandela wrong? I'm sure nobody's saying Nelson Mandela is wrong now. Well, Margaret Thatcher considered him a terrorist. Lieberman considers me a terrorist. Just an example, of course, because I'm calling for equality. So calling for equality means terrorism for a Zionist mentality. Our problem is with an ideology that has dehumanized, totally dehumanized us Palestinians of Gaza in particular, and Palestinians of Hebron and Jerusalem. There is an ongoing ethnic cleansing happening in Gaza, Judaization, of Jerusalem, rather, and Hebron, Al-Khalil. About 400,000 Palestinian refugees live in miserable refugee camps in Lebanon and Syria. You know the story of Syria now. Now that's what we want. They are entitled to their right of return. That is self-determination. All political solutions that you have been hearing about, the peace process, the Oslo so-called peace process, actually has started in 1993. In 1993, the number of Jewish settlers in the West Bank and the Gaza Strip was 193,000. 20 years on, the number of settlers has risen to more than 500,000. That's what peace is bringing. That's what peace has been bringing to us Palestinians. So we academics expect solidarity. We expect international academic institutions to boycott Israeli academic institutions because, one, they are complicit in Israel's crimes against the Palestinians. I gave you one example. Tel Aviv University, by the way, is built on the ethnically cleansed village of Muhannes. Hebron University in Jerusalem is built on 1967 areas, which is illegally occupied. And I can go on and on giving you examples. Now, because every single white South African academic felt ostracized in the 80s, they had to exert pressure on their government. Now, the difference between us, the last sentence, the difference between our call and the South African call, South African BDS call was blanket. Boycott everything South African. We are calling on you to boycott academic institutions only, Israeli academic. So our call is for institutional boycott. Thank you so much for listening to me, and sorry for taking me. La verdad que después de la brillante introducción de Haidar, me es difícil a mí retomar el hilo de la lógica de las sesiones, y solo querría señalar a los que estáis aquí que... Espera. Solo querría señalar a los que estáis aquí que en realidad esta sesión y la que viene son dos partes de una misma sesión, donde en realidad de un mismo desarrollo, de una misma lógica, donde lo que yo voy a intentar es describir un poco cuál es la situación con respecto al apartheid educativo, y en la sesión que tendremos a continuación hablaremos más concretamente de cómo el apartheid educativo se refleja en el ámbito universitario. Yo quisiera quizás comenzar diciendo, entonces, y bueno, la tercera sesión pues será sobre experiencias concretas de cómo organizar el boicot. Lo que quisiera señalar, empezar señalando a partir de las cosas que ha dicho Haidar, sería quizás destacar que en realidad esta campaña de boicot en contra de las instituciones israelíes, con todo lo agresiva que puede llegar a parecer o rompedora que puede llegar a parecer, no es más que una campaña, una acción de defensa frente a así como él habló de una colonización en marcha, de un boicot, yo hablaría de
de un apartheid y de un boicot en marcha en contra de la educación del pueblo palestino en su conjunto, tanto en Cisjordania, en Gaza, como dentro del Estado de Israel, y de un boicot activo a las instituciones universitarias y educativas palestinas en todos los sectores de Palestina, no solamente en Gaza, no solamente en Cisjordania, sino también dentro del propio Estado de Israel. Entonces, quizás para daros una idea, el conjunto de la cuestión nos llevaría a hablar de 4 temas fundamentales. Lo primero es lo que voy a empezar a desarrollar ahora, y es qué significa la educación en el contexto de un proceso de opresión colonial y de limpieza étnica o hasta de genocidio en el que, como el que hemos descrito. Lo segundo, algo que ya he empezado a desarrollar Haidar, es cómo la ocupación significa ante todo guerra en contra del sistema educativo y especialmente del sistema universitario. Lo tercero sería si en realidad el núcleo de la ponencia en este momento, que sería cómo se construye o cuáles son las expresiones del apartheid en contra de los ciudadanos palestinos y palestinas del Estado de Israel. Y lo cuarto, que es lo que quedará para la sesión que viene, en realidad es cómo participan concretamente las universidades israelíes en el sistema de apartheid. Y para empezar con el primer punto, quizás Haidar, como profesor de estudio, bueno, yo no sabía que coincidíamos en el área tanto hasta hoy, pero tanto Haidar como yo seguramente estaríamos de acuerdo que para empezar a describir lo que es la educación en el contexto de un proceso de opresión colonial, lo que está ocurriendo en Palestina no es una novedad, lamentablemente. La teoría decolonial, historiadores o analistas de la historia como Wallerstein, como Balibar, como Frantz Fanon, nos han enseñado hace mucho tiempo que todo proceso de colonización lleva siempre implicados procesos de destrucción material de pueblos que son oprimidos, que son colonizados, y la destrucción material generalmente va unida también a lo que hoy la teoría decolonial llama un epistemicidio, la destrucción del sistema de conocimiento, del sistema de conocimiento y del sistema, por lo tanto, también del sistema educativo de los pueblos oprimidos, de los pueblos colonizados. Y en eso lo que ocurre en Palestina no es nada nuevo. La limpieza étnica, o sea, la colonización sionista ha siempre llevado juntos los procesos de planificación de la planificación de la colonización, de la conquista del territorio, con la planificación de la limpieza étnica y la destrucción simbólica, identitaria, de lo que es el pueblo palestino, que en determinadas épocas se refleja simplemente en desconocerla o en intentar enmascarar, desconocer, transmitir al mundo la imagen propagandística de que no existe cosa tal como un pueblo palestino, pero en la vida cotidiana se refleja también en poner obstáculos, en impedir el desarrollo de una vida cultural, de una reproducción del conocimiento, de la identidad, de la subjetividad de los y las palestinas en todos los ámbitos de su vida. Por lo tanto, no se puede separar lo que ocurre en el sistema educativo del proceso, o sea, lo que ocurre en el sistema educativo no es más que reflejo de lo que ocurre en el contexto político y en el contexto material. Destrucción material va junto con destrucción simbólica. Y en este sentido, quizás, bueno, Haidar, esto sistematiza un poco lo que ha contado ya en este momento Haidar, pero la primera expresión, o la expresión más evidente que tenemos hoy en día de lo que significa el apartheid en el ámbito educativo es que la ocupación de Cisjordania y Gaza significa, ante todo, aunque parezca mentira, no solamente la guerra en contra de la población, sino también la guerra en contra del sistema universitario, de las instituciones universitarias. Él lo ha contado a partir de
de la experiencia de Gaza a partir de su propia vivencia, pero hay tres expresiones fundamentales que podríamos encontrar a la guerra en contra de la educación universitaria. La primera es, bueno, como aquí la mayoría de los que estamos aquí tenemos que ver con la solidaridad con Palestina, algo que todos y todas conocemos, es los obstáculos al movimiento de los universitarios, los obstáculos al acceso y a la participación en la educación universitaria como resultado de los controles de acceso y de movimiento dentro de los territorios ocupados, tanto por controles de seguridad intimidatorios, no solamente los checkpoints, sino controles de seguridad muchas veces en los accesos antes de que existiera, antes de la intifada y antes de la autoridad palestina, controles de acceso intimidatorios en los accesos a las universidades, estudiantes y profesores como población sospechosa de actividad terrorista, de actividad subversiva en contra del estado de ocupación, que les hacía especialmente objetivos especialmente fáciles de la represión. Lo segundo es algo más moderno, el sistema del muro de separación y los checkpoints que impiden de manera material que profesorado y estudiantes puedan acceder a las instituciones universitarias, desarrollar su vida académica, su vida educativa de una forma normal, por el simple hecho que acceder a la universidad puede llevar medio día de viaje para un trayecto que en condiciones normales podría ser media hora o una hora a lo sumo. El cierre de territorios por cuestiones de seguridad evidentemente paraliza la vida universitaria de forma que es impredecible, que no se puede planificar y es completamente disruptiva del orden educativo. Y finalmente, lo que ha contado muy bien Haidar, las universidades se convirtieron en los últimos años en objetivo prioritario de los ataques militares. Las universidades de Gaza fueron de los primeros objetivos atacados por la aviación. Y junto con eso, algo que también él contó, no nos habíamos coordinado, pero como veis, el repertorio, los temas son los mismos. El segundo gran elemento de apartheid son los obstáculos a la movilidad internacional. Este es un tema importante porque en los argumentos en contra del boicot académico, las instituciones israelíes o muchas veces académicos de otras partes del mundo argumentan en contra del boicot académico de que una de las características de la producción académica, de la producción del conocimiento académico es la difusión libre del conocimiento y el libre movimiento del conocimiento, del nuevo conocimiento, de la investigación, de los contenidos universitarios. Efectivamente, todas las grandes federaciones de científicos internacionales tienen entre sus primeros principios que todo congreso internacional debe garantizar la libertad de acceso de cualquier investigador o investigadora de cualquier parte sin discriminación, por supuesto, de origen de género, de origen étnico o de origen nacional, religioso o el que fuera. Los primeros en infringir este primer principio, las primeras en infringir este primer principio es el sistema de ocupación israelí porque impide, obstaculiza en todo lo posible la movilidad internacional y nacional incluso, porque pasar de Gaza a Cisjordania es también una historia en sí misma, de profesorado, de investigadores, de estudiantes, para que puedan participar no solamente de conferencias, sino incluso para que puedan disfrutar de becas otorgadas por instituciones internacionales. El tener una beca en los Estados Unidos no es garantía para que el Estado de Israel permita a estudiantes palestinos o a profesores palestinos poder disfrutar de lo que en todo el resto del mundo nos parece natural en condiciones normales. Finalmente, un tercer gran elemento que
Haidar ha desarrollado menos porque se refirió a la situación última, y esto tiene que ver con el boicot a las entidades, a las instituciones, universidades palestinas. Desde el comienzo de la ocupación es el bloqueo de las instituciones palestinas a través de diversos mecanismos, varios mecanismos fundamentales. El primero es una de las primeras medidas de la ocupación, la orden militar 854 es de 1980, pero mucho antes había órdenes ya similares que imponían el control estricto de los planes de estudio, de los contenidos, de los textos educativos, de los sistemas de educación, de admisión de estudiantes e incluso del sistema de selección del profesorado en manos del gobierno militar de ocupación. Esto es simplemente la última. ¿Por qué es la última de las medidas? Porque ya desde 1967 todos los currículum educativos fueron congelados por el gobierno militar de ocupación, de forma tal que no se pudieran renovar hasta el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina. Desde 1967 hasta los 90 que se establece la Autoridad Nacional Palestina, los currículum educativos de todo nivel estuvieron congelados por imposición de la ocupación. La segunda gran acción de bloqueo de las instituciones educativas palestinas fue el cierre periódico con excusas de seguridad, con excusas que fueran, de las instituciones de las universidades palestinas, como podría haber sido aquí en épocas de la dictadura. Por ejemplo, la que es más emblemática de todas las universidades palestinas, la que tiene más reconocimiento y tradición, es la de Birzeit, la de Ramallah. Fue cerrada no menos de 15 veces entre 1973 y 1987, en periodos que iban desde meses, semanas, hasta incluso cursos educativos completos. Debo decir aquí que una parte importante del movimiento pacifista dentro del propio Israel justamente surgió como movimiento de solidaridad en contra del cierre de la ocupación, del cierre de la Universidad de Birzeit, allí a finales de los años 70, en torno a tal. La tercera gran acción, la tercera línea de bloqueo de las instituciones palestinas es el boicot académico. No solamente no se permite la movilidad, sino que sin que exista en ninguna parte, está escrito que instituciones académicas israelíes van a obstaculizar en algo el desarrollo de las instituciones académicas palestinas, pero sin embargo, no hay vez que en cualquier institución internacional de investigación o asociación internacional que tenga que ver con investigación, que se plantee algo que se vaya a realizar en Palestina para que las instituciones israelíes o sus representantes en estas asociaciones vean que efectivamente Cisjordania o Gaza no son zonas seguras para desarrollar ningún encuentro académico ni para desarrollar, y por supuesto donde no se puede asegurar, porque claro, son ellos los que se encargan, el desarrollo rutinario, el desarrollo normal de cualquier tarea de investigación o de intercambio de conocimientos. Entonces, aunque no está declarado, lo que hay desde antes, desde 1948 hasta hoy, es un bloqueo académico, pero no de Palestina sobre Israel, sino de las instituciones israelíes sobre cualquier ámbito de las instituciones universitarias palestinas. Y finalmente, esto se refleja también en los obstáculos que ponen las instituciones israelíes o sus representantes a la participación de instituciones palestinas en proyectos de investigación internacional. Este es un punto especialmente interesante porque las instituciones, Israel es un partner preferente del 7º programa marco de investigación de la Unión Europea y de hecho recibe una cuantía no desdeñable, no insignificante de fondos europeos de ayuda a la investigación y sin embargo actúa para bloquear. Tanto Israel como sus aliados dentro de la Unión Europea actúan para bloquear o para obstaculizar la participación de grupos de investigación palestinos en cualquier proyecto conjunto de investigación con proyectos europeos, generalmente con el argumento de que, como estamos en favor del diálogo y la paz, imponer
ya sea generalmente de forma informal, de forma silenciosa, la conveniencia de que para que el proyecto sea aprobado haya no solamente participantes palestinos, sino también participantes israelíes. Es decir, un falso equilibrio donde se impone que siempre haya israelíes, incluso cuando se pretende que participen palestinos. Mientras, por supuesto, nadie ve ningún problema en que haya participantes israelíes en un proyecto conjunto y los mismos que dicen que para los palestinos tiene que haber partner israelí, no dicen que para los israelíes deba haber en paralelo algún partner palestino, por supuesto. El segundo gran aspecto del funcionamiento del apartheid es un aspecto que, como muchas veces en nuestras actividades de solidaridad con Palestina, no aparece muy visible. Es relativamente invisibilizado por la urgencia de la ocupación en Cisjordania y en Gaza. Como bien ha dicho Haidar, la opresión del pueblo palestino tiene tres grandes sectores. Una es la ocupación de los territorios en 1967 de Cisjordania y Gaza. Lo segundo, que también es evidente, es los refugiados, los expulsados de Palestina en el 48. Y lo que no aparece, y Israel se ocupa especialmente de invisibilizar, es la situación de los palestinos que en 1948 lograron permanecer en su tierra y son hoy ciudadanos del Estado de Israel. ¿Y qué es lo que ocurre dentro del Estado de Israel? Es que el sistema educativo es un sistema de apartheid completo, aunque la palabra no aparezca ahí. ¿Por qué? Porque es un sistema que si de alguna manera se tuviera se analizara y se tuviera que caracterizar, lo que aparece ahí en el título sería la mejor síntesis. Un sistema de educación separada y desigual. Separada, ¿por qué? Porque todo el sistema educativo israelí está dividido, según la línea nacional, entre sistema educativo para la población judía y sistema educativo para la población no judía, y junto con esa separación estricta, los dos sistemas educativos no reciben ni los mismos recursos, ni tienen las mismas posibilidades de desarrollar contenidos educativos, ni de realizar las mismas prácticas educativas. Y lo que voy a hacer a continuación, en el tiempo que me queda, y para no pisar la segunda sesión que vendrá a continuación, es centrarme en esto y no entrar tanto en la universidad, que lo dejaremos para luego. ¿Cómo se manifiesta la separación de los sistemas? Bueno, primero no aparece en la transparencia, pero lo primero que hay es una separación administrativa tal cual la he dicho ahora. El Ministerio de Educación israelí tiene su sector para la educación, su sector educativo, y luego hay el sector para la educación árabe dentro del Ministerio de Educación, donde se lleva el control de todo el currículum, de las prácticas educativas, de los contenidos educativos, de la organización del sistema educativo para los ciudadanos palestinos del Estado de Israel, para los pueblos, para las ciudades, para los barrios con población palestina dentro de Israel. Lo curioso de esta separación es que, por supuesto, desde 1948 hasta hoy mismo, los responsables de la organización de este sector, de este departamento de educación árabe dentro del Ministerio de Educación de Israel, son judíos. No hay un solo palestino, no un solo ciudadano árabe de Israel que tenga responsabilidad de dirección, de decisión en ese departamento del Ministerio de Educación. Lo que hay desde 1948 hasta hoy mismo es un control estricto de los contenidos curriculares del sistema educativo en el sector árabe de Israel, que es el reflejo, o sea, tal cual se podría haber encontrado en la ocupación colonial de Argelia o en los procesos de colonización en otras partes del mundo, un sistema que de antemano define a la población que va a recibir educación como población objeto de control colonial y de control tanto en los contenidos como en la forma. Un control que es de ocupación ya no militar. Bueno, sabéis que entre 1948 y 1967 la población palestina de Israel vivió bajo gobierno militar como la de Cisjordania luego, y eso se reflejaba también en la educación, de que el sistema educativo es ante todo un sistema de control del desarrollo de
de los conocimientos, del desarrollo de la identidad, de las acciones del profesorado. Hay las instituciones educativas árabes dentro del Estado de Israel, palestinas dentro del Estado de Israel, están infiltradas por los sistemas, por los servicios de seguridad, porque profesores, profesoras y estudiantes directivos son todos sospechosos de ser potenciales enemigos del Estado y, por lo tanto, objeto de control cercano. Es imposible ser designado, por ejemplo, director de un instituto o de una escuela sin recibir el visto bueno de los servicios del Shin Bet, del Servicio de Seguridad Interior de Israel. Desde el punto de vista del contenido, lo que hay es un proceso muy claro de censura y colonización cultural. Por ejemplo, por la prohibición de contenidos que tengan que ver con el desarrollo de la conciencia o de la identidad nacional. La última de las expresiones, pero no es la primera, sino que es la última, es la ley que permite conmemorar la Nakba dentro de las escuelas en Israel, castigándolo tanto con prisión como con multas o por sanciones administrativas al profesorado que incurra en el delito de recordar su historia, porque lo que tienen que enseñar en las clases de historia es la historia del pueblo judío y la independencia del Estado, la colonización sionista y la independencia del Estado de Israel, y la guerra del 48 ser enseñada como una guerra de defensa. La limpieza étnica como una guerra de defensa. El segundo gran elemento, por supuesto, en línea con prohibir los contenidos nacionales, es la negación de toda identidad palestina. Prohibida ninguna actividad educativa que refleje, que recupere, que intente recordar cuál es el origen de este pueblo que está ahí. Y cómo ha sido su lucha desde el comienzo de la colonización sionista en contra de los objetivos del sionismo. Y en cambio, como acabo de contar hace un momento, lo que se les impone es el estudio de la visión sionista de la historia y de los acontecimientos. Lo que también he adelantado antes es no hay ningún palestino implicado en nada que tenga que ver con la planificación o la decisión del sistema educativo árabe dentro del Ministerio de Educación israelí. El objetivo, finalmente, el resultado de esta discriminación en educación, del control del currículum, hace que el currículum sea inferior al currículum de la población judía. Y esto se refleja muy bien, por ejemplo, en las pruebas de selectividad, en las pruebas de bachillerato, donde la población judía la aprueba en un 44%, mientras la población palestina de Israel la aprueba solamente en el 22%, es decir, la mitad. El siguiente elemento después del control del currículum es el control represivo de las instituciones y la actuación del profesorado. Ya he contado de qué forma los servicios de seguridad están infiltrados en todo el aparato educativo y las sanciones. Y lo tercero es la discriminación efectiva en recursos. Es decir, las escuelas del sector palestino, las escuelas de los pueblos y ciudades palestinas dentro de Israel reciben un 40% menos de inversión en educación que las del sector judío, según el propio gobierno de Israel. Es decir, a una escuela a dos escuelas comparables del mismo sector reciben 40% menos y es un tercio de la inversión total. Si lo dividimos por el número de estudiantes, resulta ser un tercio de la inversión total. Para que os hagáis una idea, el Ministerio de Educación tiene programas de apoyo a escuelas e institutos con poblaciones, digamos, culturalmente desprotegidas o culturalmente necesitadas, y de las 555 áreas de prioridad nacional del Ministerio de Educación israelí, es decir, zonas donde las escuelas reciben apoyo complementario o recursos complementarios por necesidades culturales, solo 4 son palestinas, solo 4 son del sector árabe. De 550, 4. Recordad, no lo he dicho, pero la población palestina es entre un sexto y un quinto de la población del Estado de Israel. Entonces, 4 de 550.
Y también hay la misma exclusión, por ejemplo, en los programas de enriquecimiento socioeducativo, que son programas ya dirigidos, orientados a dar recursos concretos, como los programas de integración cultural en España. Hay programas también en Israel similares, de apoyo a la acción, a la práctica educativa, a los recursos educativos de escuelas e institutos específicos que lo necesiten. Y entonces, de 222 escuelas que lo reciben, solo 44 son árabes. De 484 guarderías, escuelas infantiles que lo reciben, solo 45 son palestinas. Como veis, es del orden de, bueno, un 1% en el caso de área de prioridad, del 10% en vez del 20% o del 16% que sería lo que les correspondería mínimamente en el caso de los programas de enriquecimiento educativo. El resultado final, de esto voy a entrar solamente en la primera parte porque es continuación de lo que acabo de explicar, es una discriminación evidente a lo largo de todo el sistema educativo que se refleja también en el nivel universitario. ¿De qué forma? Especialmente a través de dos líneas de acción, digamos, que podemos identificar. La primera es la que ya empecé a describir, porque claro, es la discriminación cotidiana y sistemática de los estudiantes palestinas del Estado de Israel. Los ciudadanas del Estado de Israel, no los que no son personas porque son deshumanizados por la ocupación, sino los que teóricamente tienen plenos derechos según la propaganda israelí. Y la segunda, el obstáculo histórico y sistemático al desarrollo de instituciones de educación propias, autónomas, palestinas dentro del propio Estado de Israel, que sería también una cuestión a considerar. Entonces, en el primer aspecto, la discriminación es evidente. Las instituciones universitarias israelíes actúan apoyando de forma positiva con políticas, con programas de acción específicos de apoyo a los estudiantes judíos, ya sea porque son nuevos inmigrantes, ya sea como compensación por el servicio militar que puedan haber prestado durante el servicio militar obligatorio o como compensación al servicio militar de reserva, que cumplen en la reserva anualmente los hombres, los estudiantes o profesores judíos de las universidades. Esto hace que la discriminación, digamos, si tuviéramos que describirla de alguna forma, tiene también evidencias, datos cuantitativos, porque la última línea de todo lo que he contado antes en las etapas previas se refleja también, dije, 22% aprueba el bachillerato frente a 44% de los judíos, y también se refleja la misma discriminación o la misma brecha en la participación en el nivel universitario. ¿Por qué? Porque mientras son el 20% de la población, son solamente el 11% en las licenciaturas a nivel de BA, son solamente el 7% a nivel de másters, de LMA, son solamente el 3% al nivel de doctorado y solamente el 2% al nivel del profesorado. Es decir, la discriminación es también evidente, es también patente, se refleja, o sea, los resultados de la discriminación en los datos de participación en todos los niveles educativos. El segundo punto es obstaculizar el desarrollo de instituciones educativas palestinas dentro del propio Estado de Israel. Como sabéis, hay zonas dentro del propio Estado de Israel que desde 1948 hasta hoy en día han permanecido como zonas de mayoría relativa palestina porque son zonas que han resistido por las razones que fueran de aquel momento o luego a la limpieza étnica. La Galilea, por ejemplo, toda la zona alrededor de Nazaret, bueno, el norte de Israel sigue siendo una zona que hasta hoy tiene mayoría relativa palestina. Sin embargo, curiosamente, hasta muy recientemente, no hubo ninguna posibilidad en toda esa zona mientras en el resto del Estado de Israel, con la liberalización de las políticas educativas y a nivel universitario, surgieron no solamente las grandes instituciones universitarias del Estado, que son las de las grandes ciudades, sino college, universidades de segundo nivel en muchas ciudades del Estado de Israel, ninguna fue permitida desde 1948 hasta muy recientemente en ninguna ciudad del sector, en ninguna ciudad de mayoría palestina dentro del propio Estado de Israel, en ninguna región
de mayoría palestina en el Estado de Israel. La que fue considerada o la que fue impuesta como la universidad que iba a servir a la población palestina fue paradójicamente la Universidad de Haifa, porque claro, es la que está situada más cerca a las zonas de población palestina, que luego en la próxima sesión veremos de qué forma participa en el apartheid, actuando no en favor de la población a la que supuestamente iba a ser sensible, sino en contra de esa población a la que iba a ser a la que debería servir, si de alguna manera fuera coherente con lo que el Ministerio de Israel, el Ministerio de Educación israelí, haya desarrollado. Entonces, la política sistemática del Ministerio de Educación y del Consejo de Universidades israelíes fue impedir que surjan seminarios universitarios, lo que fuera, en la población palestina de Israel. El siguiente elemento de discriminación es la existencia de numerus clausus en numerosas carreras de las universidades israelíes, que impiden, que hacen más difícil que puedan acceder los estudiantes palestinos. Y además, entonces, esto del numerus clausus, ¿por qué es un obstáculo? Porque como consecuencia de la discriminación previa, efectivamente, una parte importante de los aspirantes palestinas israelíes a ingresar en una universidad tienen efectivamente peor rendimiento, peor nivel académico que el que puedan tener sus compañeras judías, que están siendo preparadas desde la secundaria, orientadas a la consecución, al seguimiento de los estudios universitarios. Y entonces, ¿qué ocurre en el examen psicométrico de ingreso? Que frente a un 19% en los judíos, 32% de la población, entre la población palestina, los rechazados son el 32%, prácticamente el doble. En algunos casos, esto actúa, además es complementado con el numerus clausus, es decir, en carreras especialmente sensibles, lo que tienen las universidades israelíes son cupos de acuerdo al origen étnico. Cupos, por ejemplo, para los nuevos inmigrantes judíos. Y, asimismo, cupo para las minorías, y dentro de esas minorías, la población palestina de Israel. Y en otros casos, la discriminación, esto, claro, es un límite al ingreso, pero hay también mecanismos más, implícitos, menos explícitos de discriminación. Por ejemplo, en carreras determinadas de mucha demanda, lo que se hace es exigir una edad mínima de ingreso para estudiar determinados estudios, como podrían ser trabajo social, como podrían ser medicina, con el argumento de que es necesaria una especial madurez para estudiar estas carreras. Se exige una edad mayor. ¿Qué edad mayor? Justamente 20 años. Ah, qué curiosidad. ¿Por qué? ¿Qué curiosidad? Porque lo que ocurre es muy simple. Esto, como veis, es un argumento que podría ser lógico, natural en otras partes del mundo, que se le exigiera a la gente una mayor madurez para determinados estudios que lo exigen. Lo que ocurre es que la casualidad es que esta edad que se impone es la que viene bien a la población israelí. La población judía, perdón, de Israel. Mientras la población judía, a los 18 años, cuando termina su secundaria y hace su examen de bachillerato, lo que hace es ir por 2 o 3 años, dependiendo si es hombre o mujer, al servicio militar obligatorio, con lo cual sale a los 20 o a los 21. La población palestina del Estado de Israel, como no es convocada al servicio militar, lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dos posibilidades. Una es iniciar otra carrera, con gran posibilidad de que luego no pueda ingresar en la que realmente quiso ingresar, aunque haya tenido las cualificaciones para hacerlo. Y segundo, o la alternativa es dedicarse a otra cosa, trabajar 2 años, ahorrar durante 2 años para poder costearse los estudios luego, que es otra forma también de obstaculizar que la gente pueda luego seguir su carrera, porque claro, el que durante 2 años se aleja de la universidad es más difícil que vuelva. Entonces, todo este mecanismo que parece así muy lógico en abstracto es en realidad un mecanismo, un subterfugio para ocultar otro mecanismo de discriminación en contra de la población palestina, de los de los y las estudiantes, palestinas de Israel. Y finalmente, el último punto en esta cuestión sería la discriminación en las becas. ¿Qué ocurre? El servicio militar es un mérito para obtener becas.
normal, diría el Estado de Israel, dice que normal, cada Estado tiene el derecho de promover, de dar ayuda a los ciudadanos que colaboran, que cooperan en la elaboración, en el mantenimiento del Estado y en su seguridad. Lo que ocurre es que, claro, como bien sabéis vosotras, el Estado de Israel no convoca al servicio militar a sus ciudadanos palestinos porque es una potestad del ministro de Defensa, que curiosamente del 48 hasta hoy nunca lo intentó, y por lo tanto no es que ellos no... En principio, efectivamente, nosotros estaríamos porque se nieguen, pero en principio no es porque se hayan negado a servir al Estado de Israel, sino que de forma automática se les excluye con este mecanismo de una parte de la puntuación para obtener becas que puedan servir para los estudios universitarios.